Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, que pues Él está en medio de nosotros y que Él es fiel y verdadero. Y siempre debemos de saber que su presencia y estar en su presencia es lo que más tenemos que anhelar y ser fieles todo el tiempo. En esta hora, después de alabar al Señor, pues sujetamos nuestra mente, pensamientos, sentimientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo Jesús, para que solamente el Espíritu Santo, el Todopoderoso, ponga un carbón encendido Jesucristo en mis labios y Él enseñe a su iglesia a ser una iglesia guerrera, una iglesia que usa su poder para libertar almas, libertar familias, libertar territorios, y que usted solamente sea exaltado porque usted es el libertador, Jesucristo, y pues que siempre sepamos que la lucha es espiritual y de esa manera con armas espirituales vencer todo el tiempo, y que usted nos dé ese denuedo, ese carácter que usted tiene de guerrero por excelencia, Jehová Sabaoth, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, porque Él pues nos ha dado siempre victoria tras victoria, de gloria en gloria, y hoy nos dio una predicación de guerra y una predicación de enseñarte de cómo liberarte, ¿verdad? Pero sobre todo identificar, conocer a nuestros enemigos espirituales, cómo obran, cómo trabajan, para de esa manera destruirlos y no permitir que aten tu vida, sino al contrario, ser tú un libertador con el poder de Dios. Pues la predicación que nos trae hoy en esta noche, después de estar alabando y glorificando al Señor y estar orando, un tiempo de oración, dice: destruye las obras de los demonios y aprende a cuidar siempre tu liberación. ¿Sí? Amén. Entonces destruye las obras de los demonios y aprende a cuidar siempre tu liberación. Entonces esto generalmente no se enseña en muchas iglesias que no conocen del poder de Dios, y no nos levantó Dios en la guerra espiritual, en la lucha espiritual, en la batalla espiritual. Entonces nosotros debemos de no tener temor a ningún demonio ni a Satanás, porque no tienen poder. El único poder que tienen es cuando nosotros pecamos y desobedecemos a Dios. Entonces debemos de tener temor solamente al Espíritu Santo y a Cristo Jesús y a Jehová de los ejércitos. Amén. Pero para eso tenemos que saber, ¿verdad?, cómo operan los demonios, cómo trabajan ellos, ¿verdad? Y pues a veces hay gente que se libera y como el pastor no le enseñó cómo cuidar su liberación, después es peor. Entonces esto nos lo enseñó Dios a través de muchos años, de los hombres que Dios levantó en esta área, y Él nos enseñó cómo cuidar nuestra liberación, ¿sí? Y entonces vamos a ver parte de eso para que la iglesia aprenda a cuidar su liberación. Pero vamos a ver cómo operan los demonios, ¿verdad? Vamos a ver que ellos, el punto número 1, que ellos contaminan. 2, atormentan. 3, cauterizan la conciencia. 4, provocan odio, celos, violencia. 5, afectan las relaciones interpersonales. 6, engañan, ¿sí? 7, enferman. 8, trastornan la mente. 9, destruyen. Entonces, esto fue pues revelado Dios en su palabra, porque lo que vamos a ver está en la palabra. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos hombres de Dios que Dios llamó a la restauración, ¿sí? Y dentro de ello está enseñar a la iglesia qué es la lucha espiritual, la batalla espiritual, la guerra espiritual, qué es la autoliberación y qué es la liberación de demonios, ¿verdad? O sea, nosotros
al ser liberados de demonios, cómo cuidar nuestra liberación. Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo primero es la salvación. Segundo es sanidad interior. Tercero, liberación. Cuarto, sanidad física. 5, restauración. 6, renovación. 7, restitución. 8, purificación. 9, santificación. Y 10, la mente de Cristo. Todos los hombres que son fieles al Señor, ellos son libres. Escúchalo. Amén. Todo el hombre que es fiel al Señor es libre. Amén. Ahí se detecta que una persona que es fiel al Señor es libre. Pero los que no son fieles al Señor, que vienen cuando quieren, ellos todavía tienen ataduras. Entonces, tenemos que enseñar, ¿verdad? Vamos a ver conforme la palabra en cómo operan los demonios. Vamos a ver un punto número 1, contaminan. Y vamos a la palabra de Dios en Levítico capítulo 19, versículo 31. Por eso nosotros debemos de saber que nosotros ya no somos del mundo, ya no pertenecemos al mundo, estamos en el mundo, pero nuestra ciudadanía es celestial. Entonces, como nuestra ciudadanía es celestial, tenemos que estar con los santos, tenemos que estar con los fieles al Señor, que se congregan todos los días, que se están discipulando y preparando, y ellos nunca bajan la guardia con ellos, porque de esa manera nos van a influenciar para estar apasionados y enamorados y en fuego en las cosas de Dios. Nunca te juntes con alguien que no quiere nada de Dios, porque eso te va a contaminar. En Levítico 19:31 dice la palabra de Dios, Amén. Reina Valera 1960. Dice la Escritura, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Si te das cuenta, dice contaminados. O sea que cuando una persona no está, no se separa de esas cosas, se contamina. De esa manera, ¿sí? Y también, pues dentro de eso es muy amplia la contaminación. Se contamina uno con gente que no quiere nada con Dios. Te juntas con ella, al rato ya el diablo te saca y ya no vienes a buscar a la iglesia. Entonces aquí dice, no consultéis. Hay muchos cristianos que ya siendo cristianos, en lugar de mirar a Cristo, en lugar de agarrarse a Dios, en lugar de aferrarse a Dios, porque Dios permite las pruebas en los justos, como Job permitió, imagínate con uno que es infiel. Dios permite pruebas para crecimiento y madurez, para crecer en fe. Pero si uno en la prueba deja a Dios y vas a consultar a los brujos, te van a contaminar. Por eso, entonces, ¿quién opera allá en los adivinos? Los demonios. Todos aquellos que juegan baraja. Hay muchos cristianos que hemos visto en iglesias evangélicas que juegan barajas. Y es triste, pero los pastores no les enseñan. Están contaminados. En Levítico 20:27. En Levítico capítulo 20, versículo 27, dice la palabra de Dios. En Levítico capítulo 20, versículo 27. Amén. Dice la palabra de Dios, el hombre a la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Si te das cuenta, dice que evocar espíritus de muertos o se entregare a los adivinos, ha de morir. Entonces, todos aquellos que están en los horóscopos, por ejemplo, hay mucho cristiano que todavía tiene una revista de horóscopos, que todavía salió, bueno, ahí ya ves que en cierto periódico, en cierto periódico hay una parte de horóscopos, y el cristiano de momento le llegó el periódico, quería ver las noticias de México, y cuando vio ya estaba leyendo horóscopos. Entonces, pues dice que esa es una forma de contaminarse, ¿sí? Entonces, sí hay contaminación, pero también no tiene ningún poder eso cuando nosotros
no le abrimos puerta y nos lavamos con la sangre de Jesús. Amén. Limpiamos, nos purificamos con su fuego santo. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, tenemos que saber que Dios quiere que entendamos que el conocer a nuestros enemigos, nosotros en un momento determinado vamos a poder ser instrumentos de Dios para, con el poder de Dios, liberar a las almas. ¿Sí? Entonces, los que operan en los adivinos, los que operan en el espiritismo, la adivinación, son demonios y esos contaminan. Todos aquellos que, imagínate, a esos que andan cargando su collar de la muerte, que le dicen Santa Muerte, que no tiene nada de santa, pues se contaminan. Se ponen una cadena y piensan que ellos no se están contaminando. Ahora vamos a ver, eso es lo primero, uno contamina, dos, atormentan. Vamos a ver en 1 de Samuel 16:14. En 1 de Samuel 16:14. Atormentan, ¿verdad? En 1 de Samuel capítulo 16, versículo 14, dice la palabra de Dios. No lo digo yo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, está diciendo la palabra de Dios que espíritus malos atormentan. ¿Sí? Así es. Entonces, ahora vamos a ver la palabra de Dios en San Mateo capítulo 15, versículo 22. Esto es para que tú y yo utilizamos el poder de Dios, atemos la contaminación, atemos los tormentos y destruirlos en el nombre de Jesús. Esa es la forma. ¿Sí? Vamos a ver San Mateo capítulo 15, versículo 22. 15, 22. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 15, versículo 22. Dice la Escritura: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, y mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Sí? Gravemente atormentada por un demonio. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos atar los espíritus de adivinación, los espíritus de tormento, atarlos, destruirlos, echarlos fuera, mandarlos al abismo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Esa es la forma. Bueno, vamos a ver 3, cauterizan la conciencia. ¿Sí? En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Cauterizan la conciencia. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿sí? Que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Se dan cuenta? Cauterizada la conciencia. ¿Sí? Cauterizada la conciencia. Entonces, así operan los demonios, cauterizan la conciencia. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando veamos alguna persona que llega a la iglesia, nosotros vamos a ver cómo ministrar liberación, conociendo, viendo lo que el Espíritu Santo revela. Pero aquí vemos que cauterizan la conciencia. ¿Sí? Ahora vamos a ver 4, provocan odio, celos y violencia. 4, provocan odio, celos y violencia, para que tú y yo no les permitamos. ¿Sí? ¿Y dónde está? En 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Provocan odio, celos, violencia. ¿Sí? Provocan odio, celos, violencia. En pocas palabras son 3 demonios: el de odio, celos y violencia. Hay que atarlos y echarlos fuera de la persona y mandarlos al abismo en el nombre de Jesús. Esa es la forma. 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 10.
Entonces, esto es importante saber para que nosotros, con las armas espirituales, con el poder de Dios, pues libertemos a las almas, ¿sí? Y a nosotros mismos cuando nos quieran atacar. En el nombre de Jesús, echarlos fuera y mandarlos al abismo a sus demonios en el nombre de Jesús. En 1 Samuel 18:10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Si te das cuenta, dice desvariaba, que es un espíritu malo, ¿sí? Entonces desvariaba. Entonces, nosotros debemos de saber que aquí desvariaba, o sea que ya no estaba cuerdo, ¿sí? Ahora vamos a ver en 1 Samuel capítulo 19, versículo del 9 al 10. 1 Samuel capítulo 19, versículo del 9 al 10. Amén. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza y la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Esto lo hemos visto en las calles, esto tú lo has visto en las noticias, que hay personas que de momento se le va a otra con un cuchillo y trata de violentarla, ¿sí? Entonces aquí vemos que procuró enclavar a David, ¿sí? Era un espíritu malo que vino sobre Saúl, ¿sí? Entonces así operan los demonios, tratan de, cuando nosotros vamos a predicar allá afuera, igual esos son los que Satanás usa a través de los impíos para querernos amenazar con cuchillo, querernos amedrentar. ¿Nosotros qué vamos a atar? Atar a los demonios de violencia maligna, celos y odio contra nosotros, y destruirlos y echarlos al abismo en el nombre de Jesús. Esa es la forma, ¿sí? Amén. Porque eso vemos en muchos predicadores a nivel mundial. Y aquí nos está describiendo cómo operó ese demonio con Saúl y para atacar a David, ¿sí? Entonces, ¿y quién había detrás de Saúl? Pues ese es demonio, ¿sí? Así opera. Ahora 5, ahora vamos a ver 5, afectan las relaciones interpersonales. 5, afectan las relaciones interpersonales. Es decir, si nosotros, Dios, como iglesia de Dios, Dios quiere que haya unidad en la iglesia. Amén. Que haya amor, que haya el mismo sentir y pasión por las cosas de Dios, en donde ninguno vale más ni uno menos, porque todos somos un cuerpo de Cristo, para el servicio de Cristo, y nosotros debemos trabajar en unidad. El enemigo no quiere eso. El enemigo quiere que haya división. ¿Y cómo es que lo vemos en Jueces 9:23? En Jueces capítulo 9, versículo 23. En Jueces capítulo 9, versículo 23. Afectan las relaciones interpersonales. Es decir, si tú te llevas con un hermano que es, lo está usando Dios, el enemigo quiere que no te acerques con ese hermano para que no seas impartido del mismo poder y gracia que tiene ese hermano que lo está usando Dios en el ministerio. Aquí dice Jueces 9:23, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Es Jueces 9:23. Jueces capítulo 9, versículo 23. Entonces, en el libro de los Jueces, capítulo 9, versículo 23, vemos que envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Los de Siquem se levantaron contra Abimelech, ¿sí?
Cuando los siervos de Dios están predicando palabra de Dios, dirigida por Dios, la gente que está mal es usada para levantarse a calumniar, a acusar al siervo o sierva de Dios que está usando poderoso. Esa es una estrategia que hemos visto, que hasta hacen el enemigo, levanta a alguien en contra de uno. Y si uno se lleva con tal hermano que está usando a Dios, el enemigo quiere levantar algo para que no se lleven los dos hermanos bien. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de saber cómo opera el enemigo para que de esa manera tiremos al blanco y no tirar al aire. ¿Sí? 6. Engañan. ¿Sí? Engañan. Vamos a ver, esa es la otra obra de los demonios que engañan. Apocalipsis 12:9. Vamos a ver Apocalipsis 12:9. Ahí dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, su nombre es Gran Dragón, Serpiente Antigua, Diablo, Satanás. Hay 4 nombres ahí del enemigo, ¿sí? Que engaña al mundo entero. Sí, hemos visto que las religiones, él las formó. Satanás está atrás de las religiones, llámese hinduismo, krishnanismo, tibetanismo, llámese Alá, llámense los budistas, los católicos, ¿sí? Los espiritistas, los testigos de Jehová, los mormones, ¿sí? Entonces todos los que no tienen a Cristo adoran imágenes, que ahorita vamos a ver que Él engaña sin también que le hagan imágenes. Entonces todos ellos, el enemigo les ha engañado, y dicen ellos que van a ser salvos y que todos los caminos llevan a lo mismo. Es mentira. Las tinieblas son tinieblas, que son las religiones, y el camino de Dios es la puerta de la salvación, es el reino de la luz, es el reino de Jesucristo que nos da la salvación, el único. Ahora vamos a ver en Apocalipsis 13:14. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Ahí está bien claro, dice en Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales, ahí está, con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que hace la herida de espada y vivió. Si se dan cuenta, que le hagan imagen, ¿sí? De ahí nos damos cuenta que cuántas imágenes no hay en las religiones. Están adorando imágenes. De esa manera engañan los demonios, porque acá detrás de cada imagen está un demonio. Entonces, hay que saber cómo operan ellos para nosotros saber combatirlos. No ignorar las maquinaciones del diablo, como dice la palabra, para que no ganen ventaja. No tienen ningún poder. Porque dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando Jesucristo sobre ellos en la cruz. Amén. Así es. Entonces, más bien nosotros tenemos que no permitirles que nos arrastren a sus cosas, a sus obras, más bien a destruirlas. Por eso dice, no hagas alianza con las obras de las tinieblas, más bien repréndelas, dice en una Así es, parte. amén. Apocalipsis 13:14. Ahora vamos a ver 7. Los demonios se enferman, ¿sí? Lucas capítulo 13, versículo 11. Todo es bíblico, ¿sí? Por eso es un tema de saber cómo operan los demonios, cómo trabajan, cómo son sus obras, ¿sí? Enferman. 7.
Dice San Lucas 13:11. San Lucas capítulo 13, versículo 11. Amén. Dice ahí la palabra de Dios: y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Espíritu de enfermedad, ¿sí? Entonces, el espíritu de enfermedad es un demonio. Sí, que hay que atarlo, echarlo fuera de la persona y enviarlo al abismo, ese demonio, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso cuando se ora hay que orar a todo espíritu de enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Se va al abismo en el nombre de Jesús. Porque la Biblia lo habla. Amén. No porque nosotros lo inventemos. Ahora vamos a ver en San Lucas capítulo 4, versículo 39. San Lucas, sí. San Lucas capítulo 4, versículo 39. San Lucas capítulo 4, versículo 39. Amén. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose a ella al instante le servía. La fiebre es un demonio, echarlo de fuera al demonio de fiebre, sale del cuerpo, se va al abismo en el nombre de Jesús. Fiebre. Sí. Entonces, eso hay que orar, ¿sí? Cuando vemos con alguien que tiene fiebre, hay que atar ese demonio fuera, sales de esa persona en el nombre de Jesús y te vas al abismo en el nombre de Jesús, espíritu de fiebre, en el nombre de Jesús. Vamos a ver en San Mateo capítulo 8, 14. San Mateo capítulo 8, versículo 14. Amén. San Mateo 8, versículo 14. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Amén. Gloria a Dios. Santo. O sea, hay que atar el espíritu de fiebre. Fiebre, te vas de mí, fuera de mí, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Y al instante eres libre de fiebre. ¿Sí? Entonces, es importante conocer para que de esa manera salgamos vencedores. Amén. ¿Sí? Ahora vamos a ver 8. Trastornan la mente, entontecen. ¿Sí? Vamos a ver la palabra de Dios en Eclesiastés 7:7. Trastornan la mente, entontecen. Hay gente en la calle que tú ves, la gente que no tiene a Cristo, cómo vive. ¿Sí? Ahora dice en Eclesiastés 7:7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. La opresión. Y las dádivas corrompen el corazón. ¿Sí? La opresión hace entontecer al sabio. En Eclesiastés 7:7. Entonces, si te das cuenta, en el libro de Eclesiastés 7:7, por eso nosotros debemos atar toda opresión, depresión, supresión y desilusión, atarlas, echarlas fuera de nuestro cuerpo y mandarlas al abismo en el nombre de Jesús, esos demonios de opresión, depresión, supresión y desilusión. Así trabajan los demonios, en destruirlos en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que la atacan, se desilusionan de su esposo, pero no es la mujer con el hombre, ni el hombre con su mujer. Es ese espíritu que lanza el enemigo de desilusión. Es un demonio de desilusión, ¿sí? De depresión, supresión, opresión. ¿Sí? Son 4. ¿Sí? Atarlos, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Y está el de sofocación, me dice el Señor. El de ahogamiento.
Por ejemplo, de opresión es que te oprime con enfermedad, por ejemplo. El supresión es que cuando te duele el pecho de momento, es supresión. El de opresión, supresión, depresión, cuando ya no tienes ganas de vivir. Y desilusión, ahogamiento y muerte, atarlos en el nombre de Jesús fuera, se van al abismo en el nombre de Jesús. Así operan, es espiritual la batalla. Y dice en Eclesiastés 7:8, no, en Eclesiastés 7:9, el enojo reposa en el seno de los necios. O sea, el Señor nos está hablando que una persona que es necia siempre se está enojando. Eclesiastés 7:9. El enojo reposa en el seno de los necios. O sea, toda persona que es necia hace que se esté enojando a cada rato. Y ese es un espíritu de enojo que hay que echarlo fuera. ¿Sí? Dice en Eclesiastés 7:9, el enojo, ¿dónde está? ¿Dónde se pone? En el seno de los necios. ¿Si así dice o no dice la Biblia así? Amén. Amén. Entonces, hay que atar ese enojo y echarlo fuera. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, es espiritual. A veces cuando no conocíamos a Dios, pues pensábamos que era normal. Hay mucha gente que se deprimía. Yo me deprimía cuando no conocía a Dios hace muchos años. Y no sabía que ese era demonio de depresión. ¿Sí? Lo eché fuera. Y lo echas fuera de ti y se va al abismo en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver que ellos matan, destruyen y hurtan. San Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Matan. San Juan 10:10. Destruyen. Y hurta. Roba. ¿Sí? Entonces hay que atar el hurto, el de espíritu de muerte y el de destrucción. Porque el enemigo nos quiere ver tirados en el piso, sin cartera, sin dinero, muertos en los vicios, y nos quiere destruir. ¿Sí? Entonces, así operan los demonios. Al final vamos a hacer una oración para que ustedes lo aprendan a hacer. Amén. Hay unos que atacan las emociones, atacan la voluntad. Aquí ya vimos la conciencia. Por eso nosotros debemos de saber que ellos no tienen ningún poder sobre ti ni sobre mí. Eso lo tienes que tener absolutamente seguro. No tienen poder ni autoridad sobre ti. Cuando el enemigo quiera atacarte con voces, primeramente él ataca con pensamiento. Primero con el mal pensamiento, ya que el pensamiento lo confiesa, se hace. Por eso tú debes de atar el pensamiento negativo que está llegando, detectarlo, atar ese demonio, destruirlo, mandarlo al abismo en el nombre de Jesús. Y ya después que lo paraste ahí, ya no puede operar. Porque es la guerra primera, es en la mente. Si ganas en la mente la batalla, ganaste todas. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que la iglesia se contamina tan fácil cuando no sabe cuidar su liberación. Hay muchos que los libertan, pero no les enseñan cómo cuidar su liberación. Ese es el problema de la iglesia a nivel mundial. Y piensan que porque ya lo liberó Dios en una campaña evangelística o en un culto, pues ya. Pero los demonios intentan regresar de nuevo. Y si ya se apartó de Dios, 7 veces peor. O sea, no les enseñan cómo cuidar su liberación. Esto me lo enseñó a mí Dios, cómo cuidar mi liberación. Ya me liberó Dios, está bien. Ahora tengo que cuidar esa liberación y salvación. La mayoría sabe que hay que cuidar la salvación. Porque la salvación se pierde. También se pierde nuestra libertad. Si no sabemos cuidar nuestra libertad. Así es. Pero ahora les voy a enseñar cómo cuidar la libertad, cómo cuidar nuestra libertad.
Bueno, ya vimos cómo operan los demonios y cómo identificarlos, ¿sí? Esto es para que tú seas un guerrero y una guerrera imparable. Ahora vamos a ver cómo cuidar tu liberación, porque eso no les enseñan los pastores. Es más, muchos ni saben. Por eso el enemigo los trae como quiere. ¿Cómo cuidar tu liberación? Voy a dictar en orden cronológico y después lo voy a explicar. Uno, ¿cómo cuidar tu liberación, tu libertad? Uno, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Dos, saturarse de la palabra de Dios, o sea, leer todos los días. Es una forma. Amén. 3, vivir en santidad. Amén, gloria a Dios. 4, separarse del mundo. 5, someterse a Dios y a tu autoridad espiritual. Amén. 6, mantenerse en comunión con Dios. O sea, orando en tu casa y viniendo a los cultos. Así es. 7, dar testimonio. 8, ofrecer alabanza. 7, brindar servicio a Dios y a tu hermano. 10, sostener la obra del Señor. ¿Sí? Esas son las 10 formas de cómo cuidar nuestra liberación. En pocas palabras, nunca volver atrás. Ya nos liberó Dios, hay que cuidar nuestra liberación. No abriendo puertas, Así es. no viendo películas pornográficas, no viendo películas de terror, Violencia. no es viendo películas de robo, de secuestro, de violencia, no viendo películas de asesinatos, Ajá. ¿sí? No trayendo a tu casa ningún símbolo satánico, ninguna prenda, ninguna toalla, ninguna cobija, nada, ¿sí? Saber con quién estoy platicando. Si te juntas con un ladrón que trae un espíritu de robo, pues va a ser ladrón. Ajá. Si te juntas con un chismoso, al rato estás igual. Si te juntas con uno que es infiel a Dios, al rato ya te saca de la iglesia al diablo a través de esa persona. Ajá. Entonces, ¿cómo cuidar nuestra liberación? Si se dan cuenta, es algo que Dios nos ha enseñado a través de años. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque si nos libertó ya Dios, hay que cuidar nuestra liberación de esa forma. Entonces, Gálatas 5:1, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a entrar a esta parte de cómo cuidar nuestra liberación. Ya expliqué los puntos, ¿sí? Gálatas 5:1 dice la palabra de Dios. En Gálatas 5:1. En Gálatas capítulo 5, Amén. versículo 1. Vamos a ver qué dice ahí la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, dice otra vez, y no estéis otra vez al yugo de esclavitud. O sea, si ya te liberó el Señor, hay que cuidar la liberación. Al Señor Jesucristo le costó su sangre, le costó morir en la cruz por ti y por mí. Ahora nosotros, cuando estemos con la gente que no conoce a Dios, nosotros tenemos que influenciarla con la palabra de Dios para que ellos sean salvos. Nosotros tenemos que predicarles el Evangelio de Dios para que ellos sean salvos. Nosotros tenemos que decirles que en Dios hay fe, hay libertad, fe y esperanza y salvación. Amén. Porque nosotros ya nos libertó. ¿Para qué crees que te libertó y me libertó Dios? Para liberar a los demás. Sí, amén. En eso preocuparnos. Sí, amén. ¿Sí? Entonces, está firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ahí por eso les digo, y no estéis otra vez, o sea, vuelvas atrás, sujetos al yugo de la esclavitud de Satanás. Eso no lo dice, pero es sujetos al yugo. ¿Sí? Porque estar libre es lo máximo. Amén.
Perdón es una libertad verdadera, porque nuestro Dios es fiel. Amén. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver, nos está diciendo de no volver atrás. Cuando dice, no volvéis otra vez, como te sacó. Es decir, no tener las amistades que teníamos cuando no conocíamos a Dios. O sea, si ya es hora de hijo de Dios, tú ya no tienes que visitar esas amistades idólatras, esas amistades espiritistas, esas amistades de la reina del cielo. Eso ya terminó. Ni invitarlos a la casa, ni que vengan, nada. Solamente que vengan a escuchar la palabra, o vamos a predicarles la palabra. Nada más, punto y se acabó. Amén. Ser radical. Entonces ahora vamos a entrar ya a los puntos. Ser lleno del Espíritu Santo. Uno, ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 18, 20. Ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18, 20. Amén. Entonces ahorita estás sabiendo cómo cuidar tu liberación. ¿Sí? Tanto cuesta llegar a ser libertado por Dios, que le costó su sangre, y de nuevo tú vuelvas de nuevo al pecado, revolcarte como cerdo, dice, ¿no? El perro vuelve a su vómito. Efesios 5, 18, 20. Efesios capítulo 5, versículos 18, 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Sí? Amén. Dando siempre gracia por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí dice, antes bien se llenos del Espíritu. ¿Cómo vas a ser llenos del Espíritu? Cuando tú estás leyendo la palabra todos los días. Cuando tú te acercas en oración a Dios y bebes del Espíritu Santo. Haces la cena del Señor, comes la cena del Señor, toma la cena del Señor, comes sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, porque la cena simboliza la sangre de Jesús y el pan el cuerpo. ¿Sí? Amén. El pan de vida. ¿Sí? Entonces, estar orando, esa es la forma de mantenerse lleno del Espíritu Santo. No hay otra. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver, saturarse de palabra de Dios. Saturarse de la palabra de Dios. Amén. Punto 2. Es otra forma de cómo cuidar tu libertad. Primera de Juan 2:14. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que todos aquellos que ya se bautizaron, que ya recibieron a Cristo, hay que congregarse, hay que estar en los discipulados, hay que estar evangelizando, Gloria a Dios. Hay que estar leyendo la palabra, hay que estar ayunando cuando Dios lo ordene. Esa es la forma aquí dice, para que tengas la palabra de Dios en tu corazón, porque el enemigo ya vimos que trabaja a través de engaños. A veces te quiere engañar, no estás sana. A veces te quiere engañar, no eres libre. O sea, él viene con pura mentira, a ver si uno le cree. Y la forma de derribar esas mentiras es teniendo una cita bíblica que vaya en contra de lo que él está mencionando. Por ejemplo, que él venga, Satanás viene para matar, robar y destruir. Él te dice, no, pues no estás sano. Y la palabra de Dios dice, por las llagas de Jesús he sido sano. Escrito está, así es que vete con tu enfermedad. Esa es la forma. Pero alguno que viene a la iglesia cuando quiere, pues, y no lee la Biblia, nunca. Pues, ¿cuándo va a poder combatir al enemigo? Bueno, 3, vivir en santidad. Es otra forma de mantener nuestra libertad. Vivir en santidad, liberación. Primera de Juan 5, 18. Adelantito.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que has nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En Primera de Juan 5, 18. El que no practica el pecado, ¿sí? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, ¿sí? Entonces, el maligno no le toca, ¿sí? Amén. Entonces nosotros debemos de saber y que nos quede bien claro, porque es una pregunta que hicieron hace años en el Instituto Bíblico o cuando había congresos. Preguntaban los congregantes si un cristiano puede ser poseído por demonios. Jamás, 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 nunca. No, así Porque es. ya tiene al Espíritu Santo y Así mayores es. acá está en nosotros que lo que está en el mundo. Amén. Más bien, los demonios te oprimen, te atacan. ¿Cómo? Ya vimos sus formas. Pero los que no tienen a Cristo, ahí sí, cuidado. ¿Sí? Entonces, nosotros no hay eso, ¿sí? Ni hay exorcismos. No. Eso es la Iglesia Católica, que el mismo diablo se quiere echar al mismo diablo, pues nunca. ¿Quién echa fuera al diablo? Cristo. Esa es liberación, esa es verdadera libertad. Pero en la Iglesia Católica ramera dicen exorcismo. Satanás él mismo quiere echarse a sí mismo, jamás. Porque ellos le sirven al enemigo a través de imágenes que ya vimos, que les engaña el mundo entero con imágenes que le hagan y le adoren. Entonces, aquí el único libertador es Jesucristo. Amén. Y esa es una verdadera libertad, te digo, porque a mí me libertó Dios. Amén. Absolutamente, tú debes de decir, absolutamente me libertó, soy libre, sana y salva en el nombre de Jesús todos los días. Amén. Porque el enemigo va a tratar de venir con pura mentira. ¿Sí? Pero nunca puede ser un cristiano poseído por demonios, jamás nunca. Amén. Es que quede bien claro para los que preguntan. ¿Sí? Eso solamente es para los que no tienen a Cristo, que siguen una religión. ¿Sí? Más bien somos atacados por demonios que el enemigo lanza, como opresiones. ¿Sí? Bueno, dice la palabra de Dios ahora, vivir en santidad, ya vivimos. Y sí, porque nuestro Señor es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Tener temor de Dios, porque el temor de Dios nos aparta de practicar el pecado. Nos aparta de ir a lugares donde ya no debemos estar, cantinas. Así es. O si vamos a ir para predicar la palabra. Amén. O a centros de drogas, centros de alcohólicos anónimos. ¿Sí? Hay gente que ya la sacó del alcoholismo y de momento pasa por un lugar, le dan una cerveza y ya después el diablo lo volvió al alcohol. Lo volvió a lo mismo. Por eso el Señor dice que cuidéis tu liberación, cuidad tu libertad. Y no volvéis atrás, no a volver a visitar las familias antes que conocías cuando no eras cristiano, hijo de Dios. Ya nunca las visites, porque si no lo mismo va a suceder, te van a traer hacia atrás. Separarse del mundo. Santiago 4:4. Sí. Sabemos que eso, separarse del mundo, se refiere a que nosotros, aunque estamos en el mundo, no debemos de participar en las cosas del mundo. Debemos ser luz para ellos. Debemos ganar almas para Cristo y no que ellos se conviertan, nosotros nos convertamos a ellos, ellos se conviertan a Cristo. Amén. Sí, eso tenemos que saber, porque a veces un cristiano que no sabe defenderse le dice a un hijo del diablo algo y ya anda triste, anda desorientado, desanimado, porque le creyó. Entonces, ¿dónde está que yo tengo que defenderme? Yo tengo que influenciar con la palabra. Mejor ellos, el enemigo los usa para desanimar o confundir. ¿Sí? Santiago 4:4. Amén. En Santiago 4:4 dice la palabra de Dios. Santiago 4:4 dice la palabra de Dios. Oh almas adúlteras. ¿Sí?
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, nosotros ya no debemos estar en lugares que no Dios prohíbe ir, ¿sí? Y si vamos a ir, pero a predicar, ¿sí? Entonces, separarnos del mundo. Esto no se malinterprete que como los del budismo que se van a las montañas y se apartan de la ciudad, o los menonitas que son unos hombres de la iglesia menonita que tienen sus faldas largas y los hombres su pantalón de tirantes azul y su sombrero. Son cristianos, pero ellos se fueron al extremo, malinterpretaron la escritura, se apartaron de la civilización. No hay tele, no hay radio, no hay reloj, no hay licuadora, no hay internet, no hay celular, no hay nada. Viven como una persona en el campo. Sí, los menonitas son cristianos, pero se fueron a extremo. Pero también su doctrina ya se apartó de Dios, porque pueden tener 2 o 3 mujeres. ¿Sí? 5. Someterse a Dios. Someterse a Dios y a tu autoridad espiritual. ¿Sí? Dice Santiago 4:7. Ahí está. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces nos debemos someter a Dios. Debemos de vivir como Dios pide y como Dios manda. Cristo, cabeza de la iglesia, hombre, cabeza de la mujer, y la mujer ayuda idónea de su esposo. Claro, en amor, no imponiendo. Y también la mujer, vaso de honra a su esposo. Porque eso, o estar en un acuerdo siempre. Porque si no, entonces la mujer está al frente del hombre y entonces el Señor ya no le agrada. Ni el hombre que esté pisoteando a la mujer tampoco. Entonces el orden de Dios es ese, no es porque nosotros queramos, pero eso nos cubre. Divinamente nos protege el Señor, someternos a Dios. Cuando el enemigo viene con mentiras, con pleitos, o con discute, o como ya vimos, con celo, odio, como atacó a Saúl con David, celo, odio, para que no se llevara, ira, y ya uno a veces ya tiene que romper eso y no hacerle caso. Entonces 5, someterse a Dios. ¿Y a quién? En el caso a tus apóstoles o a tus pastores, un orden de autoridad. Porque de esa manera dice que los pastores velan por tu alma también. ¿Sí? Entonces, 5 es someternos a Dios. ¿Cómo cuidar nuestra liberación? Es de esa manera. 6, mantenerse en comunión con Dios y es congregándose en la iglesia. Amén. ¿Sí? Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan, capítulo 1:3. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Mantenerse en comunión con Dios, en oración y congregándome. ¿Sí? Porque de esa manera estoy cuidando, ¿qué? Mi liberación, mi libertad. Dios ya me libertó. ¿Cómo voy a estar cuidándola? Viniendo a la congregación, escuchando palabra. Porque por medio de la palabra recibimos fe. Y aparte la palabra de Dios, con algún versículo que se quede, ya se queda en nuestro corazón. Y viene el malo con mentiras, con sus demonios, escrito está: no tendremos espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra. Ya sabes la palabra, nomás con la palabra, escrito está. Ajá. Ahora vamos a ver el punto 7, dar testimonio. Porque hay gente nueva que llega a la iglesia y a veces no cree que Dios lo puede liberar y sanar y hacer un milagro. Si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Pero los nuevos, como apenas vienen de una religión, ya Dios los salvó, ya recibieron a Cristo, y apenas se bautizaron, otros no se han bautizado, están por bautizarse. Nosotros que ya llevamos años en la obra de Dios, sirviendo a Dios, debemos de decir que sí, testificando lo que ha hecho Dios en nosotros. Salmo 107:2.
Salmo 107.2, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Salmo 107.2. ¿Sí? ¿2? Salmo 107, versículo 2. Dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del... Dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Amén. Dice la palabra de Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sí? Amén. Por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Palabra del testimonio de ellos. O sea que nosotros debemos de testificar. Me sanó Dios. Me libertó Dios, me restauró Dios, me perdonó Dios, o me sanó de la amargura. Todo lo que haga Dios hay que testificarlo. Amén. Porque de esa manera mostramos que Dios es real y poderoso. Claro que como dice la Biblia, porque como les decía a la iglesia, y en este miércoles de hace la otra semana, que decía el Señor que el éxito de una iglesia no son las megaconstrucciones, no son las luces, no son las multitudes, no son los conciertos. ¿Por qué? Para este tiempo no son las señales. Dice en el libro del Apocalipsis 13 que el falso profeta hará señales, pero no solamente el falso profeta. Hay falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, falsos hermanos, falsos evangelios, falsas doctrinas. En este tiempo de tanta apostasía, no son las señales, porque hay muchos que tuercen la palabra, meten herejías, y hacen, le dicen, pues cuando yo ponga mi mano, tú te caes hacia atrás y hacia adelante, y ya dices que te sanó de tal cosa, y hasta el médico lo compraron para que testifique. Pero es para hacer negocio. Pero la forma como se manifiesta o actúa ese ministro, vemos que no es bíblico. Entonces, para este tiempo de tanta apostasía, el éxito de un ministerio, el éxito de una familia pastoral o apostólica, es que primeramente el ministro, el siervo de Dios, su nombre no sea borrado del libro de la vida. Segundo, su esposa y sus hijos sean salvos y estén sirviendo fielmente al Señor. Ese es el éxito, que seamos salvos. Y que la iglesia que se está predicando reciba la palabra tal y como está escrita desde Génesis a Apocalipsis, predicar como está escrita, sin aumentarle ni quitarle, para que ella también sea fuerte en el espíritu, sea salva. Si no, no va a ser salva, porque no se está predicando la palabra de Dios. Ese es el éxito. Por eso el Señor nos revelaba que la puerta ancha de las mega iglesias gigantes, ya donde ya no está Dios, porque hay mucho entretenimiento, mucho circo, muchas luces, conciertos, negocio, intereses de hombres, ya no está Dios. Y ellos piensan que allá está Dios, por las señales. Ahora, nosotros no quiere decir que no estemos creyendo en los milagros, sanidades, liberaciones, portentos, resurrección de muertos que habla Jesús. Nosotros somos los primeros que sí creemos, pero con la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, esos herejes que dicen, Dios es sobrenatural y supernatural. Y cuando quieren, esas palabras no están en la Biblia y se las ponen a Cristo a fuerza, diciendo que Él es el que está actuando ahí, pero sobrenatural viene de la cábala judía del Zohar del ocultismo. En la palabra sobrenatural es una dimensión satónica y diabólica. Cuando los ministros invocan esa palabra, están invocando demonios. Entonces, ¿qué tengo que decir?
que lo bíblico, que Dios con su poder y su palabra escrita hace milagros, portentos, maravillas, resurrección de muertos, hace lo que Él quiere, pero con su palabra y su poder, no con esa palabra herégica de supernatural y sobrenatural. Por eso hay que predicar lo que está. Vamos a ver tres últimas y con eso terminamos. La 8 forma de cuidar tu liberación es ofrecer alabanza a Dios. Salmo 142, 7. Amén. Salmos 142, 7. Salmos 142, 7 dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Dios nos rescató y nos libertó para alabarle ahora al Señor. Por eso dice Salmo 142, 7, Él nos ha sacado de la cárcel para alabar su nombre ahora. ¿Cuántos no estábamos presos en el pecado o muertos en nuestros delitos? Dios nos sacó de ahí. 9. Brindar servicio. Lucas 4, 38, 37. Brindar servicio, culto a Dios. Lucas 4, versículo 38 y 39. San Lucas, capítulo 4, versículo 38 y 39. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinando hacia ella reprendió la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. San Lucas 4, 38, 39. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. ¿Sí? Jesús fue a reprender la fiebre. Ahí vemos otro caso. Entonces, nosotros cuando veamos a un hermano que está necesitado, que está pasando pruebas de salud, nosotros ya tenemos que, cuando vamos a ir a orar por él, estamos sirviendo a Dios, porque Él va a ser Dios, va a reprender la fiebre y va a sanar. Pero necesita ¿de quién? De nosotros, que ya nos liberó, para ir a orar por ellos. Servir de esa manera servimos a Dios. Amén. Amén. O sea, ahora vamos a ver Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. ¿De ese mismo? Ajá. Brindar servicio. Pero ahora vamos a ver al prójimo. La primera fue a Dios, ahorita al prójimo. Gálatas 5:13. Amén. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:13. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? En Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice la palabra de Dios. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sí? Entonces hay que servir. O sea, es cuando veamos a un hermano que necesita liberación, pues hay que ir a ministrarle liberación, porque hay gente de iglesias donde no les enseñan a cuidar su libertad y abrir una puerta a la pornografía o al adulterio, a la fornicación, y al rato pues ya anda fornicando. Tiene que ser libre de eso, ¿sí? Y hay que ir a libertarlo. Sostener la obra para el Señor. Hay muchos que ya los libertó Dios. ¿Para qué? Para que estén sentados en la iglesia. No, es para ir a salvar almas, para ir a evangelizar. O dicen: es que no tengo tiempo para ir a evangelizar. Bueno, puedes apoyar desde donde estás ahora en oración. O si hay algo que se tiene que comprar para el equipo del evangelismo, para restaurar el púlpito del Señor original allá afuera, lo que te ponga el Señor para el equipo, para la bocina, para los micrófonos, para los cables. O sea, hay muchas formas de apoyar y sostener la obra del Señor. Amén. Porque la obra del Señor requiere de esos hombres y mujeres fieles. San Lucas 8:2. Con eso vamos a terminar. Vamos a ver San Lucas capítulo 8, versículo 2. Dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo 8, versículo 2.
Y algunas mujeres que habían salido, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, ¿sí? Entonces, aquí vemos mujeres que servían a Jesús. Ya fueron liberadas las mujeres o los hombres, ¿para qué? Para servir a Jesús. Y aquí en la iglesia, ¿a quién servimos? A Jesucristo, ¿sí? San Lucas 8:2. Entonces, Dios te libertó y me libertó para servir a Dios. Amén. Dios me libertó y te libertó y sanó para, ¿ahora qué? Adorar y cantar al Señor. Amén. Dios nos libertó y nos sanó para ahora, para ir por las almas que están cautivas por el mundo, por el Satanás, ser evangelistas. Amén. Porque todos somos evangelistas, todos mujeres y hombres, tenemos que ganar almas para el Señor. Entonces ya vimos cómo operan los demonios, cómo son sus obras, ya vimos cómo cuidar nuestra liberación, nuestra libertad. Esa es la forma. Porque no nomás ser libertado, sino cuidar tu liberación. Ahora, ¿cuántos días? Diario. Amén. Todos los días. ¿Sí? Pues esta es la palabra que nos trajo Dios, y que la gloria sea para Jesucristo. Y a Él sea glorificado. Paz de Cristo. Bendiciones. Amén.